Yo creo en los milagros de Dios. Dios sana todas las enfermedades. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en los milagros de Dios. Dios sana todas las enfermedades, Dios liberta al oprimido, Dios sana a los que están atados, Dios liberta a los que van a la condenación. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en los milagros de Dios. Él sana todas las enfermedades, Él liberta al oprimido, Él sana a los que están atados, Él liberta a los que van a la condenación. Yo creo en los milagros de Dios. Tienes que creer. Tragedia Yese. Tienes que creer. Este es el mensaje de reflexión que el Señor me entrega para este día de hoy, para todo aquel que lo vaya a escuchar en este día de hoy a través de su vaso, La Mujer que Soy, para la gloria de Dios. Tienes que creer. Tienes que creer. Tragedia Yese. Porque la paga del pecado es la muerte, nos dicen las escrituras en Romanos 6:23. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero aunque la paga del pecado sea la muerte, nos dice las escrituras, nos dice el Señor en este día de hoy, en este mensaje, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bienvenidos. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Yo navegaré en el río, en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Yo adoraré al Dios que cambió mi vida y que lo hizo sin ninguna condición, sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de Israel. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Yo adoraré al Dios de Israel. Este mensaje en este día de hoy se lo tengo que entregar. Tienes que creer esta palabra que el Señor me entregó. Tienes que creer. Tragedia Yese. Se lo tengo que entregar de esta forma con una gafa puesta de sol, aunque no tenga el sol aquí. Porque siento mi corazón en estos días muy compungido, muchas emociones, muchas cosas con lo ocurrido de la tragedia El Yese. Y por esto me veis así en este día de hoy. Romanos 10, 9, 10 y 11. Nos habla el Señor de creer. Romanos 10, 9, 10 y 11. El 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor, y tienes que creerlo en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Muchos se preguntan si Ruby Pérez se salvó. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón nosotros creemos para justicia, pero con la boca nosotros lo estamos confesando para salvación. En el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tienes que creer, te dice el Señor en este día de hoy. Tienes que creer. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Adoraré al Dios que cambió mi vida y que lo hizo sin ninguna explicación. Adoraré al Dios de Israel. Tienes que creer, te dice el Señor. Tragedia Yese. Esta fue la palabra que el Señor me dijo. Yo he estado meditando las escrituras a través de estos hechos que ocurrieron. Y yo le digo al Señor, son tantas cosas, Señor, son tantas cosas. Ruby Pérez se salvó, son tantas cosas. Porque la palabra de Dios nos enseña tantas cosas que no solamente Ruby Pérez, sino también los que estuvieron allí se salvaron. Son tantas cosas. La palabra dice que las personas no entienden hasta que viene el diluvio, se lo lleva a todos. Cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, el Señor sacó a las personas primero, a los que se iban a salvar, y después destruyó a todo el que no creyó. La palabra de Dios nos dice que con la venida de Cristo, todo el que no haya creído se va a quedar fuera, pero el que haya creído va a ser salvado. Cuando el Señor mandó el diluvio, todo el que iba a ser salvo, 8 personas creyeron, se salvaron, el resto no creyó. ¿Y qué pasó el diluvio? Cuando vino el diluvio se los llevó a todos. Ruby Pérez se salvó. Se salvaron todos los que estaban allí. ¿Qué sucede? Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. No soy quien para juzgar a nadie. Estoy aquí como un vaso, como un instrumento de parte del Señor para entregar este mensaje antes de que sea tarde. Cuando yo vi la noticia de esta situación, de que había pasado un accidente en República Dominicana, que se había derrumbado un techo, yo no lo vi el primer día, quizá yo lo vi sobre los 2 días por ahí corriendo la noticia, ya que para mí había sido un accidente más, así que no le di un margen de, wow, pasó esto, déjame ver, no lo hice. Recuerden que al yo estar en otro país, pues a mí la noticia no me llegan como a vosotros, que al momento la tenéis y sabéis que es verdad y que esto ha pasado y lo otro. Yo no, yo al estar en otro país llega la noticia, pero yo veo el letrero y yo continúo con mi vida normal. ¿Qué sucede? Ya cuando veo la noticia que dicen Ruby Pérez, veo la noticia, me intereso por ver la noticia y hay veces que ocurren situaciones que a mí me parece que son cosas como leves. Yo no pensé que podía ser algo tan grave. Fue algo muy grave lo que ocurrió en esta tragedia del Yese. Yo veo la noticia, ya comienzo a ver, y cuando Ruby Pérez, no es la primera vez que yo hablo de Ruby Pérez en este canal. Yo hablé de Ruby Pérez en este canal en una enseñanza que yo entregué. Quizá esa enseñanza tenga 1 año por ahí o algo así. O ya tendrá los 2 años, quizá. Yo hablé de Ruby Pérez en este canal. Yo conté una experiencia espiritual que a mí me entregaron con Ruby Pérez. Y no solamente con Ruby Pérez, sino también con otros artistas más. Y cuando yo dije, se fue Ruby. Cuando a mí me entregaron esta experiencia espiritual con Ruby Pérez, yo fui atormentada con la música de Ruby Pérez, porque yo amaba la voz de Ruby Pérez. Yo amaba esa voz. Ruby Pérez, yo lo dije, yo hablé en este canal con la experiencia espiritual que me entregaron, como les dije, quizá 1 año por ahí, 2 años, quizá tenga y quizá más, me equivoque, porque ya llevamos un tiempo aquí. Yo hablé de Ruby Pérez. Yo lo dije, yo conté la experiencia espiritual. Entonces, cuando yo veo a Ruby Pérez, yo digo, Dios mío, santo Dios, el Señor me ha mostrado muchas experiencias, muchos mensajes para entregar de personas que he entregado, y aún hay personas que nunca la he entregado porque no he tenido la orden de Dios para entregar personas del ámbito conocido, famoso.
Aunque Dios no solamente, como les digo, no se dedica a darme entrega de mensajes famosos. Dios me entrega mensajes también aquí en mi vida personal, las personas que conozco y todo esto. Dios me entrega también. Y yo dije, Dios mío, si tú me hubieses entregado un mensaje para Ruby Pérez, Señor, si tú me hubieses entregado un mensaje para Ruby Pérez, pero yo digo, el Señor no me entregó un mensaje de esto que yo suelo dejar aquí en el canal. No me entregó un mensaje de esto para Ruby Pérez. La experiencia que me hizo vivir el Señor con Ruby Pérez y otros artistas fue diferente, fue de tormento. Su música me atormentaba. La voz que yo amaba en Ruby Pérez, en esta experiencia espiritual, me atormentaba. Yo fui una persona, cuando estuve en el ámbito secular, apartada de los caminos de Dios, muy tocada en mi corazón con mis sentimientos. Y esta experiencia espiritual que el Señor me tocó vivir con Ruby Pérez y otros artistas más, que me ponían todas las músicas de tormento de ellos, yo en esta experiencia yo recuerdo, porque no la tengo escrita, recuerdo que hace bastante años de esto, yo recuerdo que yo no llevaba tanto tiempo en el Evangelio y todavía mi corazón, mi alma estaba atormentada. La música que adoraba mi corazón, yo intentaba adorar la música del Señor, pero también había un recuerdo de esa música, porque yo era nueva. Y el Señor me mostró lo que se escondía detrás de esa música. A través de una experiencia espiritual se me presentó un ente, una personalidad, y me señalaron a un hombre. Este hombre que me señalaban, me lo ponían, me dijeron, yo era nueva espiritualmente, ¿eh? Les estoy hablando yo nueva espiritualmente, pero me dijeron, él es Satanás. Él es Satanás. Y cuando me lo presentaron con forma de hombre, Satanás se reía de mí y Satanás me comenzó a poner todas las músicas de Ruby Pérez, todas esas canciones que usted conoce. Volveré, cobarde, ven, dame, ven, todas, una por una. Él tenía como si fuera el control de la música, porque así me lo dejaron entender. Él es el dueño de toda esta música a la cual tú adoraste. Él tenía el control. Y él me ponía toda esa música. Volveré, cobarde, toda esa música cuando estés con él. Todas. Y yo no sentía la misma complacencia que cuando yo estaba en lo físico. No. Esa música me atormentaba y él se reía de mí. Se reía. Y me puso la de Alex Bueno, la de Sergio Vargas. Cada canción que ellos tenían que traspasaban corazones, bachateros conocidos. Raulín Rodríguez, que es un cantante que canta al corazón, porque yo era tocada con las canciones que traspasaban el corazón. Muchos, Oscar Zarante con algunos temas. Fueron muchísimos artistas lo que él me puso. Y él tenía el control de ese volumen y yo no lo podía parar. Pero a mí me decían que cantara canciones, que cantara alabanza. Porque yo nací para adorar al Señor. Por esta causa es que vosotros me veis. Que yo siempre estoy adorando al Señor. Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Yo navegaré en el río, en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de Israel. Adoraré al Dios que cambió mi vida. Adoraré al Dios que me quiso sin ninguna explicación. Yo fui muy atormentada sentimentalmente con la música del mundo. Esta música son música de amalgue. Cantan el amor. Cuando este personaje que me presentaron como Satanás, él me dijo que yo era la cantante del amor.
Me dijo, tú eres la cantante del amor. Porque me habían atormentado con todas esas canciones que se dedicaban supuestamente al amor de este mundo. Y cuando él me dijo, tú eres la cantante del amor, fue muy duro cuando yo viví esa experiencia, porque todas esas canciones que él me ponía y yo no la podía parar, yo la viví, yo cantaba en mi corazón. Yo nací para adorar a Dios. A través de todo lo que Él me permita hacer, a través de las alabanzas, yo nací para adorar a Dios. Yo nací con un corazón para adorar a Dios. A mí vosotros me conocéis aquí en esta entrega que entregamos, pero en lo personal me conoce el Señor. Yo aquí me deleito, me entrego cantando con todo mi corazón al Señor. Yo no necesito un escenario para cantar a Dios. Cuando Él me dijo que yo era la cantante del amor, lo hacía porque Él sabía cómo habían destruido mi corazón con todas esas canciones. A mí me decían que renuncie. No fue solamente esta experiencia, también tuve otra experiencia más. Yo no conocía la palabra renunciar. A mí me enseñaron a renunciar a través de las revelaciones. Renuncia a esto, renuncia a aquello, renuncia. Y me ponían la voz de Ruby Perry a todo lo que da. No te acuerdes más de nuestro ayer y todas esas cosas volveré. Porque te quiero. Todo eso. Y me decían, renuncia. Yo no conocía más la palabra renuncia más que en las experiencias espirituales. Porque yo he sido procesada por el Señor, encaminada, formada por el Señor en mi casa. Yo no conocía. Renuncia renuncia. A mí se me hacía difícil renunciar a esa gran voz. Yo se lo dije en este trabajo que entregamos aquí. Yo se lo dije. Ruby Pérez lo cogieron por su voz. Todo se va formando espiritualmente. Ruby Pérez le impidieron que fuera un futbolista porque todo se va formando espiritualmente. Mientras Ruby Pérez se veía en la pelota, el diablo lo veía cantando. El diablo ya conoce tu voz. El diablo conocía la voz de Ruby Pérez. Mientras él se veía en la pelota, Satanás veía que él era la voz más alta del merengue en la República Dominicana. Él ya había sido elegido espiritualmente, por eso él tuvo ese accidente, porque es que todo se maneja espiritualmente. Mientras él se veía en la pelota, él era la voz más alta de la República Dominicana en el merengue. Yo no estoy adorando, alabando a Ruby Pérez. Yo estoy diciendo lo que es verdad y lo que todo el que está ahí lo sabe. Todo el que vivió en lo secular lo sabe. Que fue la voz más alta del merengue en la República Dominicana. ¿Cómo quisiéramos que Ruby Pérez haya sido una voz alta de adorar al Señor? Pero no fue así. Su voz traspasó corazones. Yo les conté que yo tuve la oportunidad de ir a una fiesta de Ruby Pérez que se celebró en mi trabajo. Y yo fui a una fiesta de Ruby Pérez y yo pude ver a Ruby Pérez ahí. Y Ruby Pérez tenía ese carisma, esa humildad que le caracterizaba. Y esa voz, yo estaba mal, yo estaba muerta espiritualmente hablando. Y mientras él más cantaba, mi alma supuestamente gozaba, pero estaba siendo atormentada. Esa voz tan bonita que él tenía. Ruby Pérez. También esta revelación donde yo fui atormentada por esa ende espiritual que me dijeron que era el Satanás, el que me atormentaba, el que tenía el control de la música secular en esta tierra. También estaba el Zafiro, Sergio Vargas. El Zafiro, el cantante del amor, una voz grande. También él fue elegido por Satanás para ser el cantante del amor por su voz.
Pero el Señor me eligió a mí. Y así me lo dejó ver que mi talento, lo que Dios iba a hacer conmigo, no le fue permitido a ellos usarlo. Porque yo también me veo reflejada como una cantante de esa, como me dijeron en esa revelación que me dijo. Tú eres la cantante del amor. Yo también hubiese sido una cantante del amor. Yo hubiese sido una Ruby Pérez. Usted me conoce, tú no tienes la voz de Ruby Pérez. Usted me conoce así dando pequeños trocitos de canciones, pero usted no sabe cómo yo me deleito, cómo el Señor me ha formado mi voz para cantar con una voz alta aquí dentro del Evangelio, para decir las cosas. Pero no se confunda, porque hay una alabanza que el Señor me dio, porque el Señor sobre todo me entrega mensajes para cantarlo, mensajes cantados. Y en uno de estos mensajes cantados, el Señor me dijo, dilo, yo soy la voz más alta de la República Dominicana entera. En una mujer, el Dios de Israel. Se tenía que decir, se está diciendo. No se confunda. No es que yo tengo una voz alta y que yo soy la voz más alta. No. Es que la voz más alta, que es el Dios de Israel, está en mí. Se tenía que decir y se está diciendo. Y el Señor, en una alabanza que yo no he hecho pública aquí, me dijo, dilo. Yo soy la voz más alta de la República Dominicana entera. En una mujer se tenía que decir y se está diciendo, es el Dios de Israel. No soy yo, no es mi voz, no se confunda. Yo no me voy a robar ninguna gloria de Dios. Es Él que es la voz más alta en mí, diciendo las cosas. Diciéndole al pueblo la verdad antes de que sea tarde. Es Dios, yo no, es su voz en mí. Él es la voz más alta de la República Dominicana entera. Es el Dios de Israel en mí, no yo. Yo como ser humano soy un ser humano igual que usted. Pero su voz es alta. Su voz va a seguir llegando a todas partes. Por esta causa ustedes me ven siempre que yo canto canciones, alabanzas que adoran, alaban al Señor y que hablan la verdad de parte de Dios. Porque si yo en lo secular fui tocada con la música y no le permitieron al diablo que él me pudiera usar mi talento, porque él sabía que yo tenía el talento de poder hablar y de poder expresarme y cantar como lo hago con el Señor. Pero no se le permitió. Al igual que no se le permitió que me usaran en la hechicería, no se le permitió. Yo tuve experiencia con cosas de hechicería, pero yo no practiqué, no tuve esos espíritus ni nada de esas cosas. ¿Usted me entiende? Experiencia como han tenido muchas personas, pero no que fui una tal. ¿Usted me entiende? Yo no tengo ese testimonio. Mi testimonio está en el alma. Muy derrotada por el alma. Me derrotaron mucho mi alma. Me marcaron con dolor. Me marcaron con dolor por y para un propósito del Señor. Mi alma estaba muy marcada, muy dominada por el dolor. Entonces, tienes que creer. Dice Romanos 10:9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios les levantó de los muertos, serás salvo. El 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ruby Pérez creía en Dios. Ruby Pérez fue apartado del Evangelio. Se apartó. Sus padres estuvieron en el Evangelio. Yo llegué a ver entrevistas de Ruby Pérez. Yo vi una entrevista de Ruby Pérez hace un tiempo, meses hacen, que yo tuve el interés de ver esa entrevista de Ruby Pérez, de conocer a Ruby Pérez. Esa entrevista. Aparte de eso, hace poco me salía una entrevista de él, como una semana y pico antes de ocurrir esto, y yo no sé por qué me salía varias veces, pero no sentí en mi corazón verla, Yo la vi ahora, esa entrevista, la vi. Esa que yo no tuve en mi corazón verla a pocos días de que él ya no estuviera más. Y la vi ahora. Ruby Pérez fue un gran ser humano. Yo no estoy exaltando al diablo y su música. Olvídese de eso.
Ruby Pérez fue un gran ser humano que no vino a tiempo a los caminos de Dios. No vino, igual que muchos. Pero yo no voy a dejar de decir que él fue un gran ser humano. ¿Cuántas personas no hay que son grandes seres humanos y lo único que le hace falta es venir a Cristo y no han venido? ¿Cuántas personas que no son gran ser humano están aquí en este evangelio y no son gran ser humano y siguen siendo ser humanos dentro del mismo evangelio? ¿Usted me entiende? Porque muchos llamados hay, pero ¿cuántos escogidos? Son pocos. No todo el que usted vea diciendo Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Tienes que creer. Ruby Pérez se salvó, se salvaron todas las almas que habían allí. Cuando yo ya me entero de esta noticia, yo comienzo a orar por todas las personas que quedaron con vida. Porque ya los que fueron, ya no podemos hacer nada. Se salvaron, no se salvaron, Dios lo sabe. Hubo alguno que se salvó, Dios lo sabe. Yo no tengo que condenar a nadie, yo no voy a condenar a nadie. Ahora por las escrituras, como nos dice la escritura, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, no tendrían que haberse salvado. Hay muchos versículos que por las escrituras no tendrían que haberse salvado, pero también hay personas que pudieron haber tenido un encuentro con Dios en ese último momento. Yo llegué a tener una experiencia espiritual que lo primero que yo hice estando yo en mi vida secular, que no había venido a Jesucristo todavía, fue clamar a Dios y tener un encuentro con Dios. Y Dios me dio la oportunidad. Sí, sigo. Claro, sigo porque era mi destino que siguiera. Pero quizá Dios hubiese tenido misericordia de mi alma porque Dios sabía que yo era un ser humano que no era dado al mal. Solamente me faltaba continuar con su palabra. Yo no soy quien para condenar a nadie. Yo no soy quien. Hay personas que aún en el último momento confiesan a Jesucristo. Y yo le digo al Señor, Señor, se salvó Ruby Pérez. Qué pena que esa voz no haya sido usada para adorar a Dios fuertemente, porque esa voz iba a traspasar corazones en el evangelio. Y el Señor me dice, tienes que creer. Ruby Pérez creía. Pero según cuenta su propia hija, que no voy a compartir esas escenas aquí porque me parecen muy fuertes de los últimos segundos de vida de Ruby Pérez. No la voy a compartir aquí, me parece muy fuerte, me han compulsado mucho mi corazón, mi alma. Según cuenta su propia hija, no yo, su propia hija, que estuvo ahí, dijo que la columna le cayó, que no le dio tiempo ni a decir pío. Quizá haya dicho ay y ya está. Igual que todo el que le cayó esas cosas ahí. Ay y ya está. No le dio tiempo a nada. A nada. Seguí la paz. Seguí la paz. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro, hermanos. Seguí la paz. Porque sin santidad nadie me verá. Nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro. Sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Cuando yo vi esas escenas y yo dije, el Señor no me mandó un mensaje así para Ruby, sino que me permitió vivir otra experiencia. Pero yo dije, ahí está Sergio Valga, ven a Cristo antes de que sea tarde. Ahí está el Zafiro, Carlos Manuel, el Zafiro, una voz grande, ven a Cristo antes de que sea tarde. Yo dije que no me voy a callar, porque ya cuando están ahí no podemos hacer nada. Alex Bueno, una voz especial, Jeffrey. Una voz especial, hay muchísimas voces especiales. Vengan a Cristo antes de que sea tarde. No me voy a callar. Porque a mí yo entré al perfil de Ruby Pérez para ver lo último que él había compartido respecto a esa actuación que él iba a tener porque era su última vez. Y eso parte el alma. Eso parte el alma. Sus últimos días. Sus últimos momentos, eso parte el alma. Y él no lo sabía que se iba. Yo dije que si el Señor no me permitió darme uno de esos mensajes que Él me suele poner a dar aquí en el canal, pues yo
con lo que Él me permita entregar, lo voy a seguir entregando, aunque me digan que yo nada más entrego cosas de famoso y que yo sigo buscando y que yo estoy buscando fama. Porque es que es Dios que me da las revelaciones, yo no la busco, es Él que me enseña. Ahí está la revelación a Romeo Santo, donde me mostraron que el Romeo Santo, una voz también que ha arrastrado miles de almas a esas bachatas. También me mostraron a Romeo Santo. Aquí está la revelación en el canal de Romeo Santo, de Anthony Romeo. Aquí está el del Grupo Aventura. Aquí está. Yo vi cuando toda esa tiniebla venían por el Romeo Santo, por Anthony. Yo vi como toda esa tiniebla venía. La revelación está aquí en el canal. Búsquela si la quiere escuchar. Anthony Romeo, el de Aventura. Está aquí la revelación. Yo vi como toda esa tiniebla venían ya por él, ya se le terminaba el tiempo y teníamos que orar y clamar por Anthony, por Romeo. Yo entregué esa revelación en el canal. Es la tiniebla que vienen por la persona. Según cuentan sus más allegados, su manager, su propia hija, Ruby Pérez no iba a cantar el día 7, era el 14, cambió la fecha. Todo se maneja espiritualmente. Fue Dios que mandó a destruir al Yesé. Yo no puedo decir algo así, pero sí sé que ahí se movió una fuerza espiritual y lo va trabajando en lo físico. Sí, que hay todo, que el colapso, que mucho peso, que todo eso es verdad, pero las tinieblas se encargan de que la persona no haga caso a las cosas para que hayan esas tragedias. ¿Usted me entiende? Si paras para arreglar, vas a perder 1 millón, por lo menos 2 millones, 3 millones, y no paran para arreglar los establecimientos, no paran. Si paraste unos meses vas a perder millones, no paran. ¿Y qué perdieron? Muchísimo ahí. Y sobre todo el alma, la vida de la persona se perdió ahí. Es lo más importante, la vida de la persona. Al Yesé no iba ni cualquier persona, vamos a decir. Iban personas que tenían que tener un dinerillo porque al sueldo de República Dominicana no cualquiera va a ir a pagar esa entrada. Iban personas que tenían su dinerillo para poder entrar. Los ricos también lloran. Aquí en esta tragedia del Yesé se tocó la parte rica, aunque usted vea a los pobres llorando, porque los pobres lloramos con los ricos, los pobres nos compadecemos de los ricos. Pero fueron ricos los que tocaron ahí, la mayoría, personas de un estatus económico bien. Algunas personas que no tenían un estatus económico alto, que fueron invitadas, lo que sea, pero la mayoría personas de un estatus económico bien, para entrar al Yesé. Los ricos también lloran. Fue tocada la parte rica de República Dominicana con este caso. Fue Dios, yo no puedo asegurar que haya sido Dios, pero sí es verdad que hay muchas cosas que se trabajan espiritualmente. El Yesé tenía 52 años. Si usted saca la fecha de 52 y le da la vuelta al número, es 25, es el 2025. No pasaba del 2025. Ruby Pérez tenía que cantar el 14 y cantó el día 7. ¿Qué sucede? El día 7, pero él se supone que muere el día 8. En lo físico él murió el día 8, pero en lo espiritual no es así, porque aunque las personas aquí cambien el calendario, no es así. ¿Usted sabe cuándo amanece? Amanece cuando este día y no había amanecido, faltaban 15 minutos para la 1 de la noche. Cuando amanece este día y otro día y no había amanecido. En lo físico, en lo que vivimos, sí, ya era otro día a partir de las 12 de la noche, que era el día 8, pero en lo espiritual era el 7. Y el 7 es un número muy usado por Dios. 7 era. Faltaba un cuarto ya para entrar a la 1 de la noche. La 12 de la noche, hora en que se abren muchísima tiniebla para hacer maldad. Muchísimas, se abren portales espirituales por toda parte para hacer maldad. Y faltaba un cuarto para la 1. La tiniebla desde la 12 estaba trabajando hace rato. 7 es un número muy usado por el Señor. Ruby Pérez tenía que ir el 14. Pero él fue el 7, él cambió. Por asuntos personales de su vida, cambió. Ese día cuenta su hija, según su hija, que Ruby Pérez se fue a esa finquita que él tenía, donde tenía allí animales, tenía burros, tenía gallinas, tenía mangos y cosas. Ruby Pérez amaba esa parte sencilla, esa parte de estar en el campo con la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo material nos llena. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Todo lo material no llena. Cuando él ya tuvo todo eso que logró con su esfuerzo, con su trabajo, cantando en este mundo y para el mundo, él ya donde
encontraba en paz era en ese lugar, en esa finca, con los animales, comiendo en el patio su comida, sus cosas. Y se mostraba con esa sencillez que él tenía. ¿Usted me entiende? La música de Eddie Herrera también me atormentaron aquella vez con la música de Eddie Herrera en esa revelación. Me atormentaron con la de Eddie Herrera. Tiene muchas canciones que traspasaban el corazón en aquellos tiempos cuando yo las escuchaba. Entonces Ruby Pérez, habiendo alcanzado ya lo material, le dijo a su hija, según ella dice, que se iba a retirar. Fue el día 7, escuche, en lo físico el día 8, a partir de las 12 de la noche. Pero en lo espiritual fue el día 7, porque delante de Dios, hasta que no se ve el sol, no es otro día. Era el día 7. Ruby tenía 69 años para 70. ¿Usted me entiende? Los números van llegando al 7 de Dios, que es un número muy usado por Dios. El 25 es un número muy usado por Dios, porque 25 es 7 también. Un año. Y también Ruby Pérez no iba a ir y tenía que ir. Y ese día se fue a su finquita muy temprano y fue a despedirse porque él amaba esa parte. A despedirse, se puede decir, se despidió sin saberlo. Ruby Pérez, según cuenta su hija, se quería retirar ya. Poco a poco quería retirarse, iba para 70 años. 70. El día 7, porque les vuelvo a repetir que el día 7 delante de Dios es el día 7. Para el mundo, desde las 12 de la noche es otro día, es el día 8, pero delante de Dios no, es cuando está el sol. Fue día 7. Y se cambió. Eso estaba preparado espiritualmente para Ruby Pérez. Eso pudo haber pasado el sábado, el domingo, pero eso pasó especialmente ahí con Ruby Pérez. Él quedó sepultado en esos escombros. Las personas que estaban ahí quedaron sepultados en esos escombros. Todo se preparó para él espiritualmente, todo. Claro que sí que están los fallos humanos, claro que sí, pero que todo eso lo trabajan la tiniebla espiritualmente. Tú vas a poner eso, no hagas eso. Tú vas a hacer aquello, no lo hagas. Le quitan el pensamiento. Tú vas a perder dinero si tú cierras esto unos meses para reformar, para hacer esto. Le trabajan la mente espiritualmente y van ordenando todo, porque dice el Señor que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo el que estaba ahí adentro no estaba adorando a Dios y eso lo sabemos. Pero eso no quiere decir que no haya una persona que no haya quedado en su estado pidiéndole a Dios perdón y suplicándole misericordia. Y porque dice el Señor, tienes que creer. Algunas personas pudieron haber creído en ese último momento. Yo no los tengo que condenar y decir que todos se perdieron. Alguna persona pudo haber creído. Sí, hubieron personas que le cayó todo y quedaron con aliento de vida un poco. Pudieron haberse dado cuenta que se ha equivocado. Y dice el Señor, tienes que creer. Ruby Pérez creía en Dios, pero el mundo te engaña, el mundo te envuelve. Mientras más tú tienes, más te hacen creer que tú tienes que buscar y buscar más y no pares, no te detenga más. Él se quería retirar, él le dijo a su hija que ya él tenía para sentarse a vivir, pero que un poquito más. También yo escuché en esta entrevista que yo no había escuchado y que luego la escuché, que él dijo que nada más un tema que Dios le diera, que eso rompiera con todo, por todos los países, por toda parte, ya él se retiraba porque él estaba cansado ya. Un solo tema que Dios le diera. Y es una entrevista de que hace 7 meses. Pero a la hija le dijo que se iba a ir retirando poco a poco, que ya él tenía con qué comer, con qué sentarse a comer. El mundo, la tiniebla te engaña. Te hace creer que tienes que buscar un poco más. Busca un poco más. Llega un poco más. No, todavía no. Y te tienen preparado ese pastel. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te hacen creer que tienes que buscar un poquito más, un poco más. No, todavía no es suficiente. Tú tienes el coche tal, tú tienes el teléfono tal, tú tienes la casa tal, ahora te falta una finca, tienes una finca, ahora te falta una finca en tal lugar, ahora te falta un avión, ahora te falta tener 10 solares, ahora te falta tener 50,000 apartamentos. La tiniebla te envuelve a más. Solamente Dios puede sacar a esas personas del ámbito en el que están. Ramón Orlando, si me llegas a escuchar, también me atormentaron con tus músicas. También estás cantándole a la tiniebla, Ramón Orlando. Josie Esteban,
Ya Ruby Pérez yo no se lo puedo decir, pero a ti sí, Josie Esteban. También temas viejos tuyos, todo eso está siendo usado por las tinieblas para atormentar a la gente. Y cuando lo escuchamos aquí en lo físico, es bonito, pero en lo espiritual es un tormento que siente el alma de la persona. Eso no gusta. Cuando tú pasas al otro lado, espiritualmente no gusta. Eso atormenta tu alma. Josie Esteban, Dios no puede ser burlado, escúchame, porque ya Ruby Pérez no está para decírselo. Josie Esteban, Dios no puede ser burlado. No puedes estar en dos caminos, no puedes servir a Dios y a la tiniebla. Ramón Orlando, Juan Luis Guerra, ya vos Ruby Pérez no está, Fernando Villalona. Dominicano sois entre tanto éxito. No podéis servir a Dios y a las tinieblas. Retírense que ya tienen bastante. Retírense antes de que sea tarde. Ay, Josie Esteban, tú sigues dándolo todo todavía en la tarima, Josie Esteban. Ay, Josie Esteban, tú no entendiste que a Dios se le sirve a él solo, que no puede servir a dos. Ay, Josie Esteban, mira a Ruby Pérez como ya no está. Ay, Fernando Villalona, tanto éxito que tienes, tanto que le cantaste al amor también. Ay, retírate a tiempo antes de que sea tarde. Ay, Ramón Orlando, no engañe más a la gente. Dios no está en dos lugares. Tú no estás en esa iglesia y a la vez en el mundo. Dios no es así, no se le puede servir a dos señores. Ay, Ramón Orlando, retírate antes de que sea tarde. Ay, mis hijos, retírense antes de que sea tarde. Retírense. Que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Están llevando adulterio, están llevando fornicación, están llevando borrachera a las almas, a las casas, a los hogares. Ay, retírense antes de que sea tarde, retírense. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Retírense antes de que sea tarde, retírense. Eudice el invencible, retírate antes de que sea tarde. Retírate, Eudice el invencible. Retírate antes de que sea tarde. Yo se lo dije a tu madre que esa música no era de Dios. Que esa música no alababa a Dios. Y nunca más volví a hablar con ella. Pero se lo dije. Que no gozara de ese dinero, Eudice el invencible. Que no gozara tu madre de ese dinero. Yo se lo dije. No goce de ese dinero porque muchas almas están siendo destruidas. No goce de ese dinero. No lo disfrute porque muchas almas están siendo destruidas con esa música. Llevando alcohol. Llevando fornicaciones, adulterio. Tormento de alma. Yo le dije a tu madre, Eudice el invencible, que no disfrutara de tu dinero. Que aunque tú seas su hijo, no disfrutara de su dinero. Yo se lo dije a tu madre y nunca más volvimos a hablar. Porque es que yo soy una mujer que proclama la verdad de Dios en su corazón. Yo soy aquella misma que desecharon los hombres porque la usa el Señor. Yo soy una mujer que proclama la verdad de Dios en su corazón. Yo soy la mujer que soy levantada para estos últimos tiempos, me lo dijo el Señor. Yo soy una mujer que proclama la verdad de Dios en su corazón. Yo soy una mujer que proclama. Eudice el invencible, cuando yo le dije a tu madre que no disfrutara de ese dinero aunque tú seas su hijo, aunque ella te quiere mucho, aunque ella ore por ti, no es porque ore. Es que si no entras al camino a tiempo te vas a perder tu alma. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Eudice el invencible, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le vale? Te olvidaste de mis caminos. Te olvidaste de mi palabra. Te olvidaste que yo sigo siendo el Dios de Israel desde tiempos antiguos. Tú te olvidaste. Te olvidaste, te dice el gran yo soy. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mis leyes. Te olvidaste que yo digo en mi palabra que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Tú te olvidaste. Te olvidaste. Ay, Eudice el invencible, yo también he orado por ti. Eudice el invencible, yo oro por ti. El Señor me ha mostrado cosas de ti.
las cuales yo no la he hecho pública porque yo sé dónde puedo buscarte para entregártela y no la he hecho pública, Eudil Invencible. Ay, pero, ay, retírate, mi hijo, retírate a tiempo. Retírate a tiempo, mi hijo, tú también, retírate. Tu madre está intercediendo por ti, pero aunque tu madre ore y interceda por ti, si tú no crees, te vas a perder. Porque de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Ya tú ganaste mucho, Eudil Invencible. Tú tienes una gran voz para la locución. Tú puedes transmitir el mensaje de Dios y Dios tiene un propósito contigo, Eudil Invencible. ¿Por qué me quedo tanto rato hablando de Eudil Invencible? Porque yo lo conozco. Yo sé quién es él antes de ser Eudis el Invencible. Yo conozco a su madre. Y yo hablé con su madre. Yo se lo dije, no disfrute de ese dinero. Porque yo soy una persona muy sincera. Yo soy una persona que donde está el mal, yo lo tengo que decir para que reflexionen antes de que sea tarde. No disfrute de ese dinero. Porque esa música está haciendo daño. Está haciendo daño a las almas. Mucho daño. Hogares destruidos con todas esas fiestas paganas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te olvidaste de mis caminos, te olvidaste de mi palabra, te dice el gran yo soy. Te olvidaste que yo digo en mi palabra que de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Tú te olvidaste. Te olvidaste, te dice el gran yo soy. Te olvidaste de mí. Te olvidaste de mí. Y solo pensaste en ti, olvidándote de mí. Rubí Pérez dice en una entrevista, en esa entrevista que yo no quise ver, que ahora la vi, dice que hubo una vez un tema que él cantaba, no me recuerdo, Tú vas a volar, creo que era, que se llamaba, Tú vas a volar. Me parece que era lo que él decía. Y él decía que había una mujer, él estaba cantando, y una mujer que cuando él decía, cantaba esas letras y la mujer agarraba, por un lado, una botella de esto, ¿no? De whisky, por ahí, eso, ron. Y otra de cerveza y se hacía así. Y cuando él daba la voz, tú vas a volar, tú vas. Y cuando Rubí Pérez paró, la mujer le dice, siga, no pare. Y la mujer más, entre el ron. Y Rubí Pérez lo dice a risa y no sabe que esa alma se estaba destruyendo. Se salvó Rubí Pérez. Rubí Pérez estaba sirviendo a las tinieblas, pero solamente Dios sabe si él tuvo dentro de ese aplaste una oportunidad. Él creía en Dios. El Señor me dice, tienes que creer. Ahora yo les voy a decir una cosa. Yo no salvo a nadie porque ya sabemos quiénes van a salir por ahí. Ella está diciendo que todos se van a salvar en el pecado. Yo no digo que todos se van a salvar en el pecado. Pero hay personas que Dios le puede dar una oportunidad en el último momento. Y tú, que no estabas ahí, no lo sabes. ¿Me entiendes? Yo me recuerdo que sin yo ser cristiana, hubo una persona que se estaba muriendo. Y cuando yo me di cuenta que era seria la cosa, yo no sé cómo yo me puse a orar, porque es que yo no era cristiana, yo no sabía de oración ni de nada. Y yo me puse de rodillas ante mi cama y yo no sabía de oración ni nada. Eso son cosas como que a uno le bajan espiritualmente de uno hacerlas. Y yo me ponía a orar y yo duré orando por esa señora como 2 semanas hasta que falleció. Y yo oraba por esa señora. Y yo no podía ir a ese lugar y yo mandaba oraciones a ese lugar. Porque en lo espiritual se sabe lo que está ocurriendo. Mientras yo oraba por esa señora, a mí me dijeron, mientras yo oraba por esa señora, a mí me dijeron que no se me ocurriera pasar por ese lugar porque yo sin saberlo estaba orando por ella espiritualmente y eran los demonios que me mandaron ese mensaje que yo no pasara por ahí. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque se estaba moviendo la oración. Y el Señor no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Él. ¿Usted me entiende? Yo estaba siendo temerosa de Dios. Y yo estaba clamando por esa alma, esas 2 últimas semanas que estaba ahí en coma.
Y yo viví una liberación donde el Señor me permitió hacer una liberación donde a mí me hablaron de esa persona y a mí me dijeron lo que yo hice. Tú estuviste orando por tal, pero te vamos a decir que no se salvó. ¿Por qué? Porque ella no creyó. Así me dijeron, ella no creyó a las oraciones que tú le mandaste. Mis oraciones estaban llegando a ese lugar y yo no era cristiana. Yo no era cristiana. Pero si alguien es temeroso de Dios, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios, Dios escucha. Y yo duré 2 semanas clamando y yo me ponía de rodillas y yo hacía oraciones y como a mí me dijeron que ni se les ocurra pasar por aquí esa persona, a mí. Y eso no me detuvo para llorar. Esa persona era mala, murió en pecado, pero yo sentía compasión y misericordia en esos momentos en que esa persona se estaba yendo. Y yo clamé y le pedí a Dios que la perdonara. Y yo hablé tantas cosas y yo no sé cómo yo pude hablar tantas cosas si yo no conocía de evangelio ni de escritura ni de nada. Y esas oraciones llegaban, estaban llegando. Y los demonios en una burla, en una liberación, me dijeron que yo estaba orando por esa mujer. Y que ella no se salvó. Y me dijeron el motivo, me dijeron porque no creyó. Ella no creyó en él, no creyó. Y aquí abajo está con nosotros. Pero es que tú le vas a creer a los demonios. No, es que Dios también ya me mostró que esa mujer no se salvó. Primeramente, antes de que los demonios hablaran esas cosas para burlarse de mí, porque ellos lo dicen para burlarse de uno. Como quien dice, no lo lograste, no se salvó. El Señor también me mostró la muerte del esposo de esa señora. Me lo mostró en varias ocasiones. Ya no está. Se cumplió esa muerte. Sin salvación también se fue. Se lo llevaron. Me mostraron esas 2 almas cómo se la llevaban en visiones. Porque el Señor no solamente me entrega revelaciones, como le digo, de personas conocidas, también del ámbito aquí donde yo me muevo, por donde uno está. Las 2 están ahí abajo, las 2. Y son misiones, van a por más en esta tierra. Entonces, se salvó Ruby Pérez, se salvaron las almas que estaban ahí, todas las que estaban. Yo creo que no todas se hubiesen salvado, pero quizás alguna pudo haber quedado con un hálito de vida, porque mire lo que dice el Señor, tienes que creer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No sabemos si alguno en ese momento de desesperación confesó a Jesucristo, pero esto no significa que va a ser así tampoco de fácil, de que vamos a vivir una vida mundana y para acá y para allá, y si nos cae una para encima, Cristo, te confieso como mi Salvador. No es así tampoco, no se fíe, porque cuando viene a ver no le da tiempo a decir ni pío. Solo Dios sabe. La hija de Ruby Pérez, según ella, su padre fue aplastado en el momento. En el instante eso fue así, aplastado, entre otras personas también aplastadas así. En el momento no le dio tiempo a decir ni pío. Pero como yo no estaba ahí dentro, como yo no lo viví, yo no puedo decir que todas las almas se perdieron. Yo no puedo sí, que no estaban adorando a Dios. Ya sabemos, ese lugar era un altar de los demonios. Las discotecas son altares de los demonios. Ya sabemos que son altares de los demonios. Pero como yo no estaba en ese segundo y yo sé y yo conozco que Dios es un Dios de misericordia, fueron muchas las borracheras que yo me llegué a dar. Y en medio de mis borracheras yo llegué a clamar a Dios. Yo clamaba a Dios. Yo le decía, Señor, ayúdame. Yo llegué a caminar por las calles completamente muy mareada con el tema del alcohol. Y yo así en ese mareo, así mal, y yo le decía, Dios mío, ayúdame a llegar, Señor, ayúdame. Y que Dios me mirara, que Dios me vigilara, porque eran a tarde horas de la madrugada. Caminando en la madrugada, con bebidas, de haber salido de lugares de beber. Y yo, Dios mío, ayúdame. ¿Y qué pasa? Yo creí en Dios. Tienes que creer. Él me ayudaba, nunca me llegó a pasar nada, gracias al Señor. Entonces, todas las almas que ahí le pasó, todas se perdieron. No podemos asegurar algo que no sabemos. Es verdad que las escrituras dicen, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesarlo. Yo confesé a Jesucristo aquí en mi casa. La primera confesión mía de fe fue aquí en mi casa.
No quiere decir que Rubí Pérez se haya perdido, no quiere decir que Rubí Pérez se haya salvado. Yo no soy quien para juzgar, para condenar a nadie y a ninguna de las almas que estaban ahí. Yo también me tiré mucha rumba. Yo también estuve en discoteca y me tiré fiesta y uno cree que está bien y que todo es bonito. Y los evangélicos están locos y son unos religiosos y uno está gozando su vida. Yo también lo hice. Yo tengo compasión por esa causa. Perdón. Yo comencé a orar por las almas que quedaron con vida, que Dios tenga misericordia. A través de esta tragedia tiene que quedar una conciencia al ser humano de que a Dios no se le adora en esos lugares. Tiene que quedar una conciencia. Hubieron cristianos ahí también. Usted sabe que cristianos hubieron, los que se les llama mundanos liberales. Dios se equivoca, Dios no se equivoca. Esa religión de mundanos y liberales no está obedeciendo al Señor. Ahí murieron ellos en su pecado. Yo les aseguro que posiblemente quizá eso no tuvieron ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque ellos conocieron escritura y ellos la desecharon y dijeron que el otro evangelio, el verdadero evangelio, donde uno se guarda en santidad por dentro y por fuera, es mentira. Seguramente, posiblemente, no. Para ellos no. Posiblemente, porque son personas que llevaban recibiendo palabra. Y aunque dijera, quizá alguno, ay Dios mío, pero ¿cuántas veces Dios no le mandaba la palabra? Es una religiosa. Es una legalista. Eso es mentira. ¿Usted me entiende? Entonces yo, aunque me digan religiosa, legalista, es mentira, voy a seguir entregándole el mensaje. Voy a seguir entregándole la palabra. Yo he estado muy compungida en mi corazón mucho estos días. Muy fuerte. Y yo le decía al Señor si iba a no entregar este mensaje porque no quería meterme en esto. Pero, ¿qué sucede? El Señor me mostró que sí. Me mostró revelación entregando este mensaje. ¿Y qué yo hice? Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí estoy. Lo tengo que entregar. Lo estoy entregando, el mensaje, antes de que sea tarde. Llámeme legalista. Llámeme exagerada. Llámeme fanática. Llámeme religiosa. Pero quizá esta palabra le llegue a usted antes de que sea tarde. Y ese será mi éxito de que usted se haya salvado. ¿Usted me entiende? Llámeme de todo, porque ahora sí es verdad que no me va a molestar en nada que usted me lo llame. En nada. Porque si usted llegara a salvarse escuchando este mensaje, ya hemos cumplido. Usted no se pierde. El evangelio es un solo. Un solo, no son dos caminos. Jesucristo no ha dejado dos caminos al hombre para seguir, ha dejado un solo. Es un Dios que se le adora en espíritu y en verdad. ¿Y qué decimos de las cosas que pudieron haber en ese lugar? Es decir, pactos y cosas, porque en ningún lugar que llega a tanta grandeza es sin que haya brujería de por medio. Todos esos lugares que dan la alta fama y de todo, sirven a sus baales. Le llevan ofrendas y cosas a sus baales. Entonces, dice el Señor, tienes que creer. Antes de que sea tarde, tienes que creer. Seguir la paz sin santidad, nadie verá al Señor. Seguir la paz uno con otro sin santidad, nadie me verá. Nadie me verá, nadie me verá. Seguir la paz uno con otro sin santidad, nadie verá al Señor, nadie le va a ver sin santidad. No son dos caminos que conducen al hombre a la salvación, es un solo, Jesucristo. Ramón Orlando, es un solo camino. Deja ya los conciertos porque animas a las personas a que crean que se puede servir dos caminos. Josie Esteban, Juan Luis Guerra, todos vosotros los que estáis siendo cristianos y a la vez del mundo, es un solo camino que conduce al hombre a la vida eterna. Seguí la paz, seguí la paz, sin santidad nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz, hermanos, unos con otros, sin santidad nadie me verá. Nadie me verá, dice el Señor. Seguí la paz uno con otro, porque sin santidad nadie me verá. Todos vamos a morir en algún momento, pero lo importante es morir en Cristo, que moramos en Cristo. Oremos por todas las almas que han quedado con vida. Yo sigo orando, yo no he parado mi oración. Oremos por todos los que han quedado con vida, que el Señor le dé la oportunidad
de que reconozcan que lo que ha pasado ahí les sirva de conciencia para acercarse a Dios, que lo que ha pasado les sirva de conciencia para tener un encuentro con el Señor antes de que sea tarde, porque todos vamos a morir. Dice el Señor en su palabra que está establecido para los hombres, que los hombres mueran una vez y después de esto habrá un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces todos vamos a morir. Amén. Menos los que queden hasta el final, que serán arrebatados. Dice el Señor en su palabra. Lo que quede al final. Usted no sabe si va a quedar hasta el final. ¿Me entiende? Entonces, si no queda hasta el final, le va a llegar a usted también su día. Entonces, agárrese en el Señor. Busque de Dios. Los que han quedado con vida, tengan un encuentro, acérquense al Señor, intenten buscar a Dios en sus corazones, en su casa, intenten conocer a Dios, a Él, al gran yo soy, más que nada, porque hay muchas religiones que conducen al abismo. Entonces intenten conocer a Dios. Seguimos orando por todos vosotros. Las personas que estuvieron ahí se salvaron. Ruby Pérez se salvó. Dios sabe quién pudo haberse puesto en cuenta antes de que en unos últimos hálitos de vida. Dios sabe. No voy a condenar a nadie, pero tampoco voy a decir se salvó, porque a mí Dios no me ha dicho se salvó. A mí Dios me dijo tiene que creer. Si hubieron personas ahí en ese último momento que dijeron creo, Señor, ahora sí que sé que me he equivocado, perdóname. Solamente Dios lo sabe. Así que a ninguno los condeno, pero tampoco digo que se salvaron, sino que Dios sabe quiénes pudieron y quiénes no. Dejémoselo al Señor. Y hay que creer. Si alguno creyó en ese último momento, Dios, ustedes saben que Dios es un Dios de misericordia. Ellos no eran cristianos. Hubieron cristianos, ya lo sabemos, pero no eran cristianos para decir, pudieron. ¿Usted me entiende? Dejemos a Dios y sigamos predicando el evangelio, sigamos diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. Que sigamos la paz, porque dice el Señor que sin santidad nadie le verá. Sigamos predicando el evangelio antes de que sea tarde. Cuando hemos estado entregando obra referente a otros casos, a mí me dicen, no me meta palabra de Dios, porque esto no es de Dios. Esto es un tema que tal. No me hables de esto, no me hables de tu religión, no me digas que tú eres pentecostal, que tú eres cristiana. Pero si yo soy del evangelio, que de Jesucristo, que habla del pentecostalismo, el día de Pentecostés, de que somos cristianos en Cristo, tengo que hablarle del evangelio. Tengo que hablarle. Mire lo que sucedió. No me hables. Les tengo que hablar antes de que sea tarde. ¿Usted no cree? Si no creyó, dice el Señor en su palabra, que todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El que estuvo en la cruz en el último momento, todos sabemos que él creyó. Pero escuchen, el que estuvo en la cruz con Jesucristo, el de la cruz, él le creyó y el Señor le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso, y se salvó. En ese último momento así se salvó. Pero ¿qué pasó? Tienes que creer. Él creyó. No sabemos quién en el último momento, ya con la pared encima así, creyó. No sabemos quién. Solo Dios tiene el control. Hay personas que tienen un gran corazón y están ahí bailando esa fiesta y todas esas cosas, y con un gran corazón. Y lo único que le falta es decir, ahora sí te creo, Señor. Y no sabemos si alguno de ellos dijo, ahora sí que te creo, perdóname. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, no lo condenemos, pero tampoco digamos que se salvaron todos. Dejémoslo, que Dios haya tenido misericordia y que sí hayan personas que sí hayan podido alcanzar la salvación de su alma. Y que Dios no le haya permitido seguir con vida porque se iban a perder. Porque desde que ya dieran, sí, eso fue terrible y de todo lo que pasó allí, iban a volver a su discoteca y a su mundo. Hay personas que Dios permite, que le da la oportunidad de salvación y se los lleva. Porque si los deja, se pierden. Mire, yo conocí el caso de unas personas que el Señor me puso a interceder en oración con esas personas, y esas personas creían en Dios. Esas personas estaban ahí y no daban el paso de aceptar, de entregarle su vida a Jesucristo, y uno no lo puede obligar, uno le tiene que entregar la palabra y ya está. Y esas personas estaban ahí en su situación terrible. Y desde que Dios hizo así, que lo ayudó con esa intercesión y esas oraciones, ese clamor, y ellos creyeron en que Dios lo iba a hacer, ellos tuvieron fe. Desde que Dios hizo así, mire,
Así hicieron ellos para sus bebidas y su fiesta y su baile. ¿Usted me entiende? Quizá Dios le permite vivir una situación en que no vuelvan a vida y aceptan a Jesucristo y Dios hace así, se lo lleva al cielo. Vuelen alto al cielo. ¿Usted me entiende? Personas que Dios permite darle la oportunidad de salvación, que tienen un gran corazón, pero no han venido a Jesucristo y se arrepienten en ese último momento de todos sus pecados. Y Dios permite salvación para ellos. Y se los lleva y no lo deja porque van a volver a la discoteca, van a volver a su mundo, a su paganismo y se van a perder. Y Dios le da la oportunidad de salvación. Se salva el alma y se perdió el cuerpo. Así hace Dios con muchas personas. Y cuando Dios deja a alguien para que dé testimonio, que Dios quiere que dé testimonio y Dios lo transforma y todo, y Dios lo encamina para que dé testimonio, la persona da testimonio hasta el tiempo y cuando llega el tiempo también parte con el Señor. ¿Usted me entiende? Entonces, que quisiéramos que las personas entendieran venir al Señor, pero que lo hicieran de corazón. Pero hay muchas personas que tuercen las Escrituras enseñando dos caminos. Y no son dos caminos que conducen al hombre a la salvación. Es un solo camino que conduce al hombre a la vida eterna. Yo ya lo he dicho antes, que desde que se muere una persona, es un ángel más, está en el cielo, Dios se lo ha llevado. Y las cosas no son así. Si lo que tú rechazaste en esta tierra, ¿cómo lo vas a tener en el cielo? Si tú lo rechazaste. Tú rechazaste al Señor Jesucristo. Dice el Señor que muchos fueron los invitados, invitó a muchos. Y que todo aquel que no quiso degustar de esta invitación, de esta cena, tampoco degustará de él en la voz del Cordero. ¿Usted me entiende? Todo aquel. ¿Cuántas personas no degustaron del Señor? O sea, de decir, no quisieron degustar. ¿Cuántas? Muchísimas. Pero en el último momento quizás alguna dijo, perdóname. Y Dios nada más tiene que ver el corazón. Si el corazón es de verdad, de verdad, de verdad, usted sabe que Dios va a perdonar. Te olvidaste de mis caminos, te olvidaste de mis leyes, te olvidaste, te dice el gran yo soy, te olvidaste de mí, te olvidaste de mí. Pachá, Frederick Martínez, recuerda que el Señor en este año te envió un mensaje. Hoy fue Rubí Pérez, pero el próximo podría ser tú. Pachá, recuerda que hay un mensaje. Frederick Martínez, el Pachá, recuerda que hay un mensaje en este canal. El próximo pudiera ser tú. Yo cuando vi ya la realidad sí de Rubí Pérez, yo dije, Dios mío, no pude entregarle un mensaje a este hombre. Si yo he podido hablarle y decirle la bonita voz y la gran voz que él tenía, pero que esa voz era para adorar a Dios, que su música, lo que él hacía para el mundo, estaba llevando fornicación, borrachera, orgía, toda clase de pecado, que buscara de Dios ya antes de que sea tarde. Me hubiese gustado. Entonces cada una de estas personas que yo mencioné, que son de un ámbito conocido, estas personas están a tiempo todavía. En República Dominicana están sucediendo cosas, unas detrás de otra. Están sucediendo cosas en República Dominicana. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quizás Dios no haya mandado a que venga, que le caiga todo esto encima. Quizás Dios no lo hizo. Quizás. Pero quizás Dios haya permitido que Rubí Pérez partiera así porque fue grande. Fueron muchas almas las que quedaron contaminadas con esa música. Iban a seguir contaminadas, excepto las que entiendan que ya se acabó. Y tuvo una despedida así grande. Ahí está, por ejemplo, había muerto dos antes. Había muerto un bachatero, el Felicumbé, había muerto el Diome Día, ahora Rubí Pérez. Están pasando cosas así. Cuando entregaron eso de los premios allá, que hubo entrega de premios, no sé de qué, porque yo no entro a los videos, nada más es el nombre que veo, entrega de premios, no sé si le llaman soberano. Y yo dije, a ver quién viene ahora. Y vino Rubí Pérez. Rubí Pérez, no sé si ganó premio, pero creo que estuvo allí actuando. Yo dije, a ver quién viene ahora, a ver a quién le toca, porque cada vez que dan esos premios a alguien, luego le toca morir de ellos. Cada vez que dan esos premios,
a alguien le toca morir de ello. Yo dije, a ver quién viene ahora. Y lo que jamás en mi vida me imaginé fue que fuera Ruby Pérez. Así como yo me imaginé que nunca me imaginé que pudiera ser Ruby Pérez, va a venir cualquiera. Cualquiera del que usted menos se crea. Van a seguir pasando cosas. Estamos en un año que es el 25, que cuando usted suma 5 más 2 son 7. Es un año, es un número de Dios que es usado fuertemente por el Señor. Que Dios mandó y dijo, acaben esto. Quizás Dios no lo haya hecho, pero Dios sí lo haya permitido. Y haya permitido que Ruby Pérez esté ahí en ese momento. Inclusive cuando Ruby Pérez está bailando, en ese último momento del colapso, que está así, Ruby Pérez echa hacia atrás, sí, y en ese segundo, ya para morir, él echó hacia atrás. Él estaba así, ¿verdad? Echaba hacia atrás, hacia adelante, estaba bailando adelante, pero él echaba hacia atrás también, y la hija lo cuenta, y eso está en las imágenes, que se puede ver, que cuando él hace así, él echó hacia atrás, y nada más él tiró ese paso así para morir. Fue un paso. Los que estaban ahí lo dijeron, fue nada más un paso, fue que no le permitió que quedara atrás con los otros, un solo paso cuando hizo así. Y dice su hija que él cantaba con los ojos cerrados, que él no se enteró. Que él era un hombre que él sentía el cantar en su corazón, con los ojos cerrados, porque sentía ese cantar en su corazón. Grande, para sentir esa gran concentración cantando. Y cuando dio un paso así, o sea que un paso atrás que había dado, un segundo de lo de atrás, no había pasado. Pero se cambió la fecha, le tocó ese día. Eso estaba preparado para Ruby Pérez. Estaba preparado el día 7, amanecer al día siguiente, día 8. Él nació un día 8, creo que fue que nació un día 8 de marzo, eso sí que es real. Nació un día 8, el día 7 se cambió, fue a su finquita ese último día, que estaba a 2 horas de la casa, cuenta su hija, 69 años ya para 70. O sea, fueron muchas cosas espirituales que ocurrieron. Muchas ocurrieron. Y que Dios haya dicho, venga, todos se van ahí, no. Pero Dios sí pudo haberlo permitido, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Permitido sí, que las tinieblas trabajaran sus cosas, sí, claro que sí. Que la trabajaran, porque están en pecado. No quieren escuchar palabras. Creen que somos fanáticos religiosos. ¿Usted me entiende? Entonces, permitido por Dios pudo ser. Eso era un altar. Eso era un altar de las tinieblas. Las discotecas son altares. Altares. Son altares la discoteca. Entonces, también es verdad que Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, no se va a destruir él mismo. Él no va a querer destruir un lugar así. Pero hay veces que hay lugares que ellos los destruyen para construir otros más grandes. A veces hay personas que ellos dicen, hasta aquí llegaste, ahora tengo a tal. Hasta aquí llegaste, ahora tengo al otro. Para las tinieblas, hay personas que son reemplazadas. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. El rey del pop, Michael Jackson. Él fue reemplazado, él tenía su supliente y ese supliente había que sacarlo. ¿Cuál es ese? Ese supliente es Bad Bunny. Había que sacarlo. Y así cada uno va teniendo su suplente. Te fuiste tú, viene tal. Se fue el otro, viene tal. Y así mismo con todos esos negocios, a veces dicen, Ruby Pérez le dio todo, era 70 años que iba a tener todo. Esa música Ruby Pérez va a seguir así. Le dio todo. Hasta aquí llegaste. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa va a dar el hombre por su alma? El Satanás, que el Señor los reprenda, los engaña. Porque sabe que no pueden dar nada por su alma cuando Él se la va a quitar. Entonces, cuando ya dan todo lo que dieron, que les sacó todo el jugo así, entonces dice, hasta aquí, ya te tengo tu suplente. Fulano de tal va a ser tu suplente, fulano de tal va a ser grandísimo. Y me va a dar lo mío, y cuando él termine, también le voy a hacer lo mismo que te hice a ti. ¿Usted me entiende? Así trabaja el diablo, que el Señor lo reprenda. Ese lugar era lo máximo. Pero él puede tener planeado querer destruir eso para hacer uno más grande, porque ahí lo que iba era gente clásica. Iba menos jóvenes y más gente clásica, que disfrutaba de esos ambientes así, supuestamente más tranquilo. Gente más clásica. Ahí se llevó mucha gente clásica. No se llevó a esa masa jóvenes que están en música urbana, en trap, reggaetón. No se llevó a esa masa. Se llevó a masas de gente clásica. Gente de salir a lugares más tranquilos y eso.
fue lo que se llevó. ¿Usted me entiende? Entonces, es posible que ellos trabajaran espiritualmente, vamos a darle para abajo a todo esto y tenemos tal lugar que tenemos que subirlo. Tal lugar tiene que ser subido, ese lugar, porque todo aquí se trabaja espiritualmente, aunque sucedan físicamente, se trabaja espiritualmente. Entiéndalo que antes de que algo suceda físicamente, ya espiritualmente se trabajó. Se dijo lo que se tenía que hacer y se encaminó para que pasara. Bueno, hasta aquí ha sido este mensaje de reflexión en este día de hoy, de parte del Señor, yo como un vaso, como instrumento en la mano de Dios. La gloria es del Señor. Que Dios bendiga a cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, que Dios le dé el entendimiento que necesita antes de que sea tarde, porque así estoy aquí de parte del Señor. Antes de que sea tarde, para usted que me está escuchando, estoy aquí de parte del Señor para eso. Y se lo voy a seguir diciendo, antes de que sea tarde para usted, porque después ya no habrá oportunidad. Después ya no. No espere a tener una pared encima para entonces decir lo acepto, porque puede ser que Dios tenga misericordia y le dé la oportunidad, pero puede ser que no, como le ha pasado a muchos. Puede ser que caiga la pared y no le dé tiempo ni a decir ni pío, y ya una vez pasando al ámbito espiritual, no haya tiempo para usted salvarse, para usted ser salvo. No pruebe a ver si en el último momento usted le daba tiempo de aceptar a Cristo. No pruebe a eso. Ahora es el tiempo. Buscadme, dice el Señor. Ahora es el tiempo. Entonces, que Dios les bendiga a todos en este día de hoy. Que Dios les bendiga y le dé el entendimiento y le dé la oportunidad de salvación a todo aquel que el Señor haya destinado para vida eterna en el nombre de Jesús. Porque la misericordia es de Dios. La justicia es de Dios, no nuestra, sino de Dios. Entonces, quien tiene misericordia es el Señor. Nosotros como seres humanos tenemos misericordia, pero el que se encarga de dar la misericordia y el veredicto final es Dios. Pero todo tiene que ser de este lado, no del otro lado. Por eso caminamos en que usted lo entienda ahora. Porque después de pasar al otro lado, Dios le juzgará así, pero muerto, condenado para el lago de fuego. ¿Usted me entiende? Entonces ahora es, a esa hora, no después. Que Dios les bendiga a todos.